Todos recuerdan lo que pasó específicamente en el mes de marzo del año 2020. Sucedió lo que nadie se hubiese imaginado, una pandemia que impediría a las personas salir a trabajar, relacionarse unos con otros y en la iglesia congregarse. Por varios meses nos vimos imposibilitados de poder llevar a cabo una de las actividades más esenciales del cristiano: reunirnos para adorar juntos a Dios y crecer en nuestra fe. En la experiencia amarga de la separación, el corazón de muchos se sentía huérfano por un tiempo. Muchos pastores, incluyéndome, vivieron la ansiedad de no saber cómo estaban en la fe sus ovejas en medio de la crisis, y hacían todo lo que estuviera a su alcance para continuar fortaleciendo la fe de los hermanos. Pero grande fue el gozo que experimentamos el día que nos pudimos volver a reunir. Recuerdo que en ese momento todavía la iglesia estaba en Charlotte, por lo menos parte de la iglesia estaba en Charlotte, y recuerdo haberme parado usando este mismo púlpito en el estacionamiento de un lugar, y la congregación estaba dentro de sus carros escuchándome por medio de una señal de radio. Eso era la pandemia y el COVID. Pero recuerdo que antes de predicar empecé a llorar del gozo de por lo menos tenerlos a la vista. Mis hermanos, algo así es lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. No es una pandemia, pero estaba pasando algo similar con la iglesia de Tesalónica. Él había sido arrancado de ellos en medio de la persecución y deseaba intensamente volver a verlos. La palabra dice que Satanás se lo impedía, pero su gozo fue grande cuando recibió noticias de parte de Timoteo de que aquellos hermanos no se habían enfriado, sino que estaban firmes en la fe, creciendo en amor y aguardando la venida del Señor. Hermanos, este pasaje nos recuerda que aún en medio de la aflicción y la distancia, Dios nos concede un gozo profundo, el gozo de regocijarnos con los que crecen en la fe y el amor hasta el día glorioso del Señor Jesús. Muchas veces no le pongo título a mis sermones. Hoy es la excepción. Hoy sí tengo título. Están contentos porque van a escribir el título en sus notas. Y el título es el siguiente: el gozo de ver crecer a mi hermano. El gozo de ver crecer a mi hermano. Y en este sermón es mi oración de que nosotros todos, en medio de la aflicción, podamos vivir regocijándonos del crecimiento en la fe de nuestros hermanos. Y que esto suceda hasta que Cristo venga. La pregunta es: ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Permítame poner el reloj para no estar aquí hasta la 1 de la tarde. Punto número 1. ¿Cómo vamos a hacer eso? A vivir regocijándonos en medio de la aflicción, regocijándonos de ver el crecimiento de los hermanos hasta que Cristo venga. Punto número 1, deseando de estar con la iglesia que amas. Este es el punto número 1 y él es el ejemplo que vemos del apóstol Pablo. Pablo deseaba de estar con la iglesia que amaba. Esto es lo que vamos a ver en los versos 17 al 20 que acabamos de leer. Verso 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo,
en persona, pero no en espíritu. Estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, Pablo quería ver esta iglesia. Y él comienza diciendo, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes, recordemos cómo fue esa separación. Fue una separación en la cual Pablo básicamente fue arrancado, no le dio tiempo ni de despedirse de los hermanos en Tesalónica. Pablo está predicando 3 semanas consecutivas en el templo o la sinagoga de los judíos, y dice la palabra que muchos vinieron a la fe. Tan pronto esto sucede, se levanta la persecución y Pablo tiene que huir. Es importante resaltar, hermanos, que Pablo estuvo poco tiempo con los tesalonicenses. Muchos teólogos dicen que estuvo esas 3 semanas que estuvo predicando en las sinagogas. Otros dicen que estuvo un poquito más de tiempo. Lo importante no es eso, lo importante es que realmente el tiempo fue corto, el que él pasó. Aún así él amaba profundamente a esta congregación. El lenguaje que aparece aquí acerca de la separación es un lenguaje como de muerte. Cuando me arrebatan a una persona, cuando no vas a poder ver a una persona contrario a tu voluntad. Es un lenguaje que conecta con lo que siente un huérfano o un padre que pierde a su hijo. Es la tristeza que embarga cuando te arrancan algo, pero aunque habían sido separados a la fuerza, Pablo permanecía unido en espíritu a esta iglesia y anhelaba profundamente verlos nuevamente. Recordemos que al principio del capítulo 2, Pablo estaba haciendo una defensa de su ministerio. Pablo dice que su exhortación no procedía del error, ni de impureza, ni era con engaño. Pablo está defendiendo su ministerio. Luego dice que él no hablaba como agradando a los hombres, sino a Dios, y que nunca fue a ellos con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho, y no buscaba la gloria de los hombres, ni de ellos, ni de otros. Pablo defendió su ministerio y ahora en este verso está defendiendo su ausencia. Está defendiendo el por qué él ha estado ausente de esta iglesia, la cual nace, pero de momento su líder no está con ellos. Y Pablo es lo que hace en el verso 18. Él dice, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez. Pablo tuvo que salir en esas circunstancias, pero él estaba tratando de buscar la manera de poder regresar a Tesalónica y compartir con esta iglesia. Pero dice que Satanás nos lo ha impedido. Este pasaje nos muestra la realidad del ataque satánico, del ataque de Satanás. Hay personas que todo es culpa de Satanás y hay otros que actúan como si Satanás no existiera. Aquí nos habla de manera específica de que sí hay una guerra, una batalla contra el mundo, contra nuestra carne, pero también contra Satanás. Pablo tuvo que huir de Tesalónica y este ataque que él estaba enfrentando, que pudieran ser de personas, su carne y el mundo, estaba influenciado por el príncipe de las tinieblas, por Satanás mismo. Fue obligado a salir, se va a Berea, y cuando la gente se enteró que estaba en Berea, se fueron para allá a montarle tribuna nuevamente, a montar el revolú, el alboroto, como decimos. Entonces Satanás, debemos tenerlo claro, es el enemigo de nuestras almas y es el enemigo de la propagación del evangelio. Déjame repetir eso. Satanás es el enemigo de nuestras almas y enemigo de la propagación del evangelio. Pero es interesante que Pablo está explicando que fue, sí, esto es, Satanás nos lo ha impedido, no he podido ir allá. Pero Pablo no está preocupado por Satanás. Pablo está preocupado por la iglesia en Tesalónica.
La preocupación de Pablo no es Satanás. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo conocía al Señor. Pablo conocía lo que el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3:8, donde él dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pablo sabía que Dios se encarga de Satanás. Como lo dice en Romanos 16:20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No solo eso, sino al final en Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pablo sabía que Dios se encarga de Satanás. No solamente eso, sino que se encarga de todos aquellos que bajo la influencia de Satanás están en contra del Evangelio, aquellos que estaban atacando tanto a Pablo como a la iglesia en Tesalónica. Esto fue lo que vimos al final de los últimos versos que fueron expuestos la semana pasada por Pastor Michael. Versos 15 y 16 dice: estos mataron tanto al Señor como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Dios se encarga. Por eso es que la palabra nos enseña a que la venganza es del Señor. En medio de las pruebas y la dificultad y las aflicciones a causa del Evangelio, la preocupación de Pablo no es Satanás, es la fe de los hermanos en Tesalónica. Para todos aquellos que a lo mejor no estén seguros de su salvación, quiero hacerte un llamado, casi empezando este sermón, porque el resto del sermón va a ir enfocado a la iglesia, va a ir enfocado a esta iglesia que había crecido en fe y en amor. Pero si tú todavía no has rendido tu vida a Cristo, el mismo juicio que hay de ira de Dios sobre Satanás y toda aquella persona que sea contraria al Evangelio estará sobre tu vida si no te rindes al Señor. Muchas veces pensamos: yo no soy un enemigo activo del Evangelio, yo no estoy en contra del Evangelio. Mas a ese pensamiento tengo que decir: toda persona que no rinda su vida al Evangelio es enemiga del Evangelio. Y es la bendición de Dios que puedas escuchar el día de hoy una vez más la oferta de misericordia y gracia del Señor Jesucristo para salvarte de la ira de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, quien murió por tus pecados, resucitó al tercer día para darte vida y para que por la fe en Él puedas tener vida eterna y ser adoptado, adoptada a su familia. No lo esperes más. Ven al Señor ahora. Pablo no se enfoca en Satanás, así que no nos vamos a enfocar en Satanás. Pablo se enfoca en el amor que tiene por los hermanos. Vamos a ver el siguiente verso, verso 19. Mira lo que dice Pablo: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Qué interesante esta aseveración que hace el apóstol Pablo, haciéndola en forma de pregunta. Y debemos hacernos la pregunta nosotros: ¿cuánto ustedes creen que Pablo amaba a esta iglesia en Tesalónica? Porque él empieza diciendo: ¿quién es nuestra gloria o gozo o corona de gloria? Pablo no dijo que recibiría una corona. Pablo está diciendo que estos hermanos de Tesalónica son su corona. Qué interesante, porque esta idea de las coronas lo vemos a través de las Escrituras. En sus cartas Pablo a menudo describió estas recompensas como coronas. La palabra que Pablo usó significa la corona de un vencedor,
como en una carrera, no necesariamente la corona de un rey. Esta es la palabra Stefanos, de donde sale el nombre Esteban o Estefanía. Este lenguaje de las coronas es presentado de diversas maneras en las Escrituras. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:10 dice que hay una corona por aquel que entrega su cuerpo o que da su vida por la causa de Dios. En 2 Timoteo 4:8 dice que aquellos que amorosamente esperan la venida del Señor recibirán la corona de justicia. En 1 Pedro 5:4 dice que el pastor fiel espera la corona incorruptible de gloria. Pero enfóquese en esto, hermano, en que la idea de las coronas no necesariamente se está refiriendo a los beneficios adicionales que voy a tener en el cielo por las cosas que yo haga, sino que se está refiriendo específicamente a personas. Es interesante que cuando nosotros vemos la idea de las coronas en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 4, con la acción que están haciendo los ancianos en el capítulo 4 de Apocalipsis, ellos tienen coronas que tiran a los pies del Señor. Aquí la idea no es tener coronas, niveles o tener algo más para después uno jactarse uno mismo, porque aquí quien merece toda gloria es el Señor. Aquí lo que Pablo está diciendo y está expresando es el profundo amor que él tiene por esta iglesia. En esta pregunta, la repito, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pablo lo que está haciendo ahí es imaginando la venida del Señor. Y en la venida del Señor está imaginando a la iglesia que tanto ama irse con Él. Y en ese momento Pablo está diciendo, cuando eso suceda, que Él venga y ustedes se vayan con Él, ahí está mi corona. No quiero más nada, no hace falta más nada. Ese es mi gozo, esa es mi alegría, ese es mi profundo amor. Que ustedes terminen la carrera, que en el momento en que Cristo venga, ustedes vayan con el Señor. Wow, qué profundo amor es el que tiene el apóstol Pablo. Él deseaba estar con esta iglesia y deseaba estar con ellos. Como dice un gran hermano, amigo y pastor, nos vemos cuando nos veamos o si no nos vemos en el cielo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Él deseaba estar con ellos, pero él lo más que anhelaba era que ellos estuvieran con él en la eternidad. Pablo deseaba estar con esta iglesia porque la amaba, porque su relación con esta iglesia giraba alrededor del evangelio mismo de Jesucristo. El mayor y el mejor anhelo que pudiéramos tener para con nuestros hermanos en la fe, nosotros aquí el día de hoy, es que todos y cada uno de nosotros podamos terminar bien la carrera. El amor más profundo que podemos tener es anhelar que mi hermano, cuando Cristo venga, se vaya con él. Y lo mejor que tú puedes anhelar por mi vida es que cuando Cristo venga, me vaya yo con él. Eso es un amor profundo. El mayor y mejor anhelo que pudiéramos tener para con las personas que amamos no es que le vaya bien en la vida. No es que tengan una mejor posición financiera. No es que los problemas que tienen se les solucionen. No es que el dolor o la enfermedad se sane. El mayor y mejor anhelo que podemos tener es que su fe en Cristo esté firme. Es que esté firme. Pablo se imaginaba el día en que aquellos a quienes él le predicó el evangelio estarían en la gloria con Cristo. Cristo viene. Cristo viene.
Y Pablo se encarga de decirlo, lo predicaremos en varias semanas, pero él va a decir luego, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Pablo había predicado el evangelio por ellos, para ellos. Y por eso es que se gozaba en simplemente pensar en el momento en que ellos iban a estar en la presencia del Señor. Tengo que hacer la pregunta. ¿Y tú? ¿De cuántas personas podrás regocijarte? Porque a través de tu predicación del evangelio, ellos podrán estar delante de la presencia del Señor algún día. Sí, mis hermanos, fuimos llamados a evangelizar y compartir este evangelio. Y hay un amor genuino, hay un amor sobrenatural que existe entre aquellos que han sido unidos por la eternidad a causa del evangelio. Mis hermanos, que este pasaje nos fortalezca y nos llene de valor para que con todas las personas que nosotros nos relacionamos en nuestro día a día, nosotros le compartamos el evangelio y le compartamos esta esperanza, porque si el Señor les da vida y los trae a fe, tú te vas a regocijar enormemente al ver la fe de un nuevo hermano que ahora va a pasar la eternidad junto contigo en la presencia del Señor. Mis hermanos, evangelicemos, compartamos a Cristo. Tú tienes el Espíritu Santo, iglesia, tú tienes el Espíritu Santo para compartir este glorioso evangelio. Compártelo, sé obediente en compartirlo, descansa en que la obra es del Señor. Tú no cambias a nadie, tú no transformas a nadie. Aunque lo quisieras, no pudieras ni cambiarte ni a ti mismo. Entonces, compartamos el evangelio y descansemos en que la obra le pertenece al Señor. Sigamos. Porque ahora en los próximos versos Pablo va a explicar lo que el anhelo de ver la iglesia y su amor por esta iglesia lo llevó a hacer. Vamos a ver, punto número 2. Aquí vamos a ver el cuidado de su fe en medio de la aflicción. Y aquí vamos al capítulo 3, verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Déjame detenerme aquí un poquito. Porque este profundo amor que tenía Pablo por la iglesia de Tesalónica se manifiesta en el cuidado que él tenía por ellos. En resumen, ante las aflicciones a causa de la fe en Cristo, Pablo envía a Timoteo para fortalecer su fe. Así que en medio de la separación y la aflicción y la incertidumbre, Pablo no le preocupa que era Satanás el que le estaba impidiendo llegar. Pablo lo que le preocupa es la fe de la iglesia en Tesalónica y por consiguiente, él va a buscar la manera de fortalecer la fe de estos hermanos. ¿Por qué es tan importante fortalecer la fe? ¿Por qué es tan importante fortalecer la fe? Porque Pablo entendía lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Pablo está más preocupado en que la iglesia en Tesalónica sea fortalecida en la fe que la preocupación que tenía por Satanás y la preocupación que tenía por la gente que los estaban persiguiendo. Entonces, ¿cómo se manifiesta este cuidado? Número 1, con sacrificio. Con sacrificio. El verso dice que Pablo, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. En medio de persecuciones, Pablo envía a la persona más querida
a su amado Timoteo a que vaya a verificar acerca de la fe de la iglesia en Tesalónica. A veces no estamos dispuestos a dejar ni a soltar nada. Pablo estaba dispuesto a quedarse solo en un lugar completamente hostil hacia él y enviar lo que más amaba. Él sacrificó su comodidad, sacrificó su seguridad. ¿Cómo más se manifiesta el cuidado de la fe de los tesalonicenses por medio de Pablo? Sacrificio y colaboración. ¿Qué hizo? Envió a Timoteo. Verso número 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Ahí está. Pablo quería fortalecerlos y para eso colabora con Timoteo, para que la fe de ellos pueda ser fortalecida. ¿Cómo más Pablo está fortaleciendo la fe de estos hermanos? Bueno, el verso 3 nos indica que les da perspectiva. Perspectiva. Pablo reconoce la aflicción de los tesalonicenses. Recuerdan que Pablo tuvo que salir de ahí porque se levantó una tribulación. Personas empezaron a ir a atacarlos a ellos. Y Pablo tuvo que salir. Pero ¿dónde se quedaron los hermanos que creyeron? La nueva iglesia en Tesalónica. Se quedaron allí mismo. Pablo sabía que esa misma gente que lo buscaba matar a él, también estaban tratando de silenciar a los cristianos que se quedaron. Por eso es que en el verso 3 él le dice que él quería fortalecerlos y alentarlos enviando a Timoteo a fin que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. A causa de las aflicciones, él quiere fortalecer la fe de estos hermanos. Él quiere traerles perspectiva eterna para que el sufrimiento no los inquiete. Hermanos, tenemos que mantener nuestra mirada firme en la venida del Señor. Porque el momento en que nos descuidamos de eso, cualquier cosa nos inquieta. Ayer estaba con mi suegro, está sentado ahí. Mi suegro estaba sentado con la perrita que él tiene encima de él. Y la perrita ama a mi suegro ama a la perrita. Pero mi suegro empieza a jalarle la cola. Y cuando le hace así a la cola, la perra empieza a... Y de momento la perra se quedaba normal y le tocaba la cola y volvía. La palabra inquietar, que nadie se inquiete por causa de las aflicciones, literalmente es como si alguien te estuviera meneando la cola. Somos cristianos, pero cuando nos inquietan de esa manera queremos hasta morder, ¿verdad? Y en estas circunstancias es la que Pablo está diciendo, yo quiero traerles perspectiva correcta. No estoy diciendo que va a ser fácil, estoy diciendo que la aflicción no quiero que los inquiete. No quiero que el sufrimiento te lleve a actuar como un no creyente cuando ya Cristo te ha dado vida. Actúa como creyente en la aflicción hasta que Cristo venga. Hermanos, las temporadas de aflicción tienen la tendencia en el creyente de ser temporadas de egocentrismo. Escúchalo bien. Las temporadas de aflicción tienden a convertirse en temporadas de egocentrismo. ¿Cómo yo voy a servir con lo que yo estoy pasando? ¿Cómo voy a poder hacer esto cuando yo estoy pasando? Y es yo. Pablo no está tan pendiente al tipo de aflicción que están pasando los tesalonicenses. Él está más pendiente a la fe de ellos, porque él sabe que la fe en Cristo es lo que nos da la vida eterna y la que nos sostiene día a día. Pablo dice también en el verso 3, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. ¿Cuántos pueden decir,
pastor, eso está en las letrecitas chiquitas cuando firmé el contrato del Evangelio. ¿Verdad? En las letrecitas chiquitas, ay, yo no vi esa parte, Señor, yo no sabía que parte de seguir a Cristo incluyen las aflicciones, incluye el sufrimiento. Pablo no lo presentó como letras pequeñas. Jesús no lo presentó como letras pequeñas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero a veces nosotros como creyentes reaccionamos como si eso fuera parte de las letrecitas pequeñas de abajo. Como si el Evangelio fuera este gran medicamento que va a sanar todas tus dolencias y todo lo que tienes, pero al final, en los últimos 10 segundos, este medicamento puede causar la muerte, puede causar... Eso no es el Evangelio viene incluido con la dinámica de que vamos a sufrir, va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque el mundo va en una dirección y ahora nosotros en Cristo vamos en otra. Naturalmente vamos a ir en contra. Pablo sabía de esto. Pablo había experimentado sufrimiento en esta carta. Solamente en este pasaje él demuestra que había habido una separación dolorosa, obstáculos satánicos, aflicción personal, temor al fracaso ministerial, tribulación constante. Si había alguien que había sufrido y que iba a seguir sufriendo, ese era el apóstol Pablo. Ese sí que sufrió por el Evangelio. Pablo da un resumen de sus sufrimientos en 2 de Corintios 11, donde él dice, ¿son servidores de Cristo? Yo más, en mucho más trabajos, muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de los compatriotas, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, con muchas noches de desvelos, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas extremas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Este tipo sí que había sufrido. Y Pablo estaba seguro porque él había enseñado eso a la iglesia. Es lo siguiente, cómo Pablo estaba cuidando, fortaleciendo la fe de estos hermanos. Bueno, el verso 4, la enseñanza. Verso 4 dice, porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido. Pueden poner el verso 4 allá arriba. En verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos, que íbamos a sufrir aflicción. La enseñanza de Pablo fue clara. Iban a sufrir a causa de Cristo. Las dificultades y pruebas que vienen a nuestras vidas como creyentes no son accidentes, son ordenadas por Dios. Debemos saber que vamos a padecer por Él. Y Pablo lo describe como el beneficio, como la bendición de poder sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, la persecución no es extraña para el creyente, sino parte normal de su vida. Pablo enseñó el Evangelio y Pablo enseñó que vienen consecuencias cuando creemos el Evangelio. Pablo enseñó todas las cosas esenciales del cristianismo. Y aquí es que vemos la importancia de nosotros conocer nuestra fe. Pablo enseñó a la congregación y le enseñó las partes que la congregación a lo mejor no quería escuchar. Le enseñó todo el consejo de Dios. Mis hermanos, Pablo amaba tanto esta congregación porque luego de él enseñar doctrinas esenciales del Evangelio, acabamos de escucharlo la semana pasada de parte del pastor Michael, ellos recibieron la palabra y la aceptaron como palabra de Dios, no como palabra
de hombres y esa palabra estaba obrando en sus vidas. Por lo tanto, Dios sostiene su iglesia por medio de la palabra. Y el apóstol Pablo quiere sostener la iglesia en Tesalónica fortaleciendo la fe. Hermano, este es el propósito de la enseñanza. Lo vemos en el siguiente verso, el verso 5 dice: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Como dice el teólogo Ligon Duncan, él dice: este es el propósito del ministerio de todo buen pastor, que los miembros de su iglesia sean fortalecidos, anclados, establecidos en la verdad y que sean animados, exhortados y encuentren descanso en su fe. ¿Por qué es este el propósito? Para que no se inquieten a causa de las aflicciones. Hermanos, en medio de conflictos, en medio de persecuciones, en medio de la separación, Pablo quería saber cómo estaba la fe de la iglesia en Tesalónica. Y también quería animar y fortalecer su fe. Qué importante es que nos mantengamos anclados en la fe en nuestro Señor Jesucristo, sin importar las circunstancias. Por otro lado, mis hermanos, qué importante es que estemos preparados para poder fortalecer la fe de otros hermanos. Qué interesante que Pablo, aunque quería ir, no podía. Y Pablo tenía un Timoteo que estuvo dispuesto a ir y que estaba preparado lo suficiente para poder fortalecer la fe de estos hermanos en Tesalónica. El ejemplo de Timoteo es el ejemplo a seguir de todos nosotros como iglesia. Esto no nos toca a nosotros como pastores solamente. Esto nos toca a todos como iglesia. El Señor quiere que tú crezcas en la fe para que seas capaz de fortalecer la fe de otros hermanos. Que sigas conociendo y creciendo en el conocimiento del Evangelio y de nuestro Dios para que puedas ser canal de bendición cuando otro hermano esté en prueba o aflicción. Mis hermanos, esta semana yo fui animado grandemente por 3 Timoteos, que los llamé y les dije: hermano, necesito tu ayuda para que camines con un hermanito en Cristo que está pasando por una aflicción y necesito que camines con él. La respuesta inmediata de estos 3 hermanos fue: cuenta conmigo, vamos a caminar con él. Y la respuesta de bendición del hermano diciendo: sí, yo quiero enfrentar esta lucha y estoy dispuesto a caminar con hermanos a que me ayuden. Mis hermanos, estamos llamados a esto, a conocer el Evangelio, estar anclados en él y estar siendo capaces de poder fortalecer y animar la fe de otros. Otros lo necesitan ahora de ti y tú lo vas a necesitar de otros en su momento. Ahora pasemos al siguiente punto. El punto donde Pablo narra el reporte que recibe de Timoteo. Aquí vemos el gozo por la firmeza en su fe. Verso 6: pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Buenas noticias. Pablo recibe buenas noticias. Es la única vez donde Pablo utiliza la palabra buenas noticias para hacer referencia a algo que no es necesariamente el Evangelio, aunque está totalmente conectado. Porque está recibiendo las noticias de que ellos están anclados en la fe, de que están anclados en el amor, lo cual es resultado del Evangelio mismo. Las buenas noticias que Pablo está recibiendo es que estos hermanos están firmes en Cristo. Y así como Él desea verlos a ellos, ellos desean verlos a Él. Pablo amaba esta iglesia y Pablo está recibiendo la noticia de que esta iglesia lo amaba a él también. Y yo quiero que note cómo la firmeza de la fe de la iglesia
estaba conectada a la firmeza de amor unos por otros. Porque a veces decimos, sí, yo tengo mucha fe, lo que pasa es que los hermanitos me sacan de quicio y no quiero darles tanto amor. Y hay otros que dicen, no, yo soy todo amor, y esa cuestión de estar aprendiendo doctrina y aprender de Dios, como que eso no es lo mío. En ningún momento la palabra separa la una de la otra. Están totalmente conectadas. Cuando hay fe en Cristo, va a producir un amor unos por los otros. Aún en medio de la aflicción, aquí vemos que Pablo es animado por la fe de ellos. Él quería animar la fe de los tesalonicenses y ahora al recibir el reporte, él recibe el ánimo por la fe de ellos, lo dice el verso 7. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto de ustedes por medio de su fe. La fe de ellos es ánimo para Pablo y Pablo lo expresa de esta forma, verso 8. Porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. ¿Cómo que ahora sí que vivimos? Pablo está utilizando un lenguaje que es el lenguaje de una persona que está profundamente enamorada. Cuando usted está bien enchulado, como decimos los puertorriqueños, los que están bien enchulados, pasa cualquier cosita y es que no puedo vivir sin ella. Así es, ¿verdad? Porque es un profundo amor que te lleva a comunicarte de cierta manera para poder hacer justicia a lo que estás sintiendo, y a veces sientes que las palabras no son lo suficiente para poder expresar ese sentimiento. Eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Pablo está diciendo, ahora que veo la fe de ellos, a pesar de la aflicción, ahora estoy vivo. Ahora sí que vivo, si ellos están firmes en el Señor. Mis hermanos, Pablo invirtió su vida, su corazón, sus recursos, su seguridad por esta iglesia. Vamos a hacer nosotros lo mismo por la nuestra. Pablo ahora otra vez se queda sin palabras para expresar agradecimiento. Recuerden que él estaba ansioso, altamente aturdido ante la incertidumbre de esta iglesia, pero de momento no sabe ni cómo agradecer. Esto es lo que vemos en el verso 9 y 10. Dice, pues, y el resto es una pregunta que dura 2 versos. Dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Pablo dice, ¿cómo yo voy a darle gracias a Dios? O sea, quedé sin palabras del agradecimiento profundo al saber de la fe de ustedes que está firme. Dice el verso 10, según oramos intensamente de noche y de día que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta en la fe. Pablo está profundamente agradecido por esta iglesia. Y está agradecido por ellos y por Dios, por la fe que ellos tienen. Y es interesante que ahora Pablo no va a decir, ya me enteré que están bien, pues entonces yo me enfoco ahora en esto y que se resuelvan ellos. No, se enteró que están bien y ahora dice, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta de su fe. Hermanos, el momento en que nosotros pensemos que ya completamos nuestra fe, que ya yo sé lo suficiente del Señor, que ya yo sé lo suficiente doctrina, la suficiente teología para no necesitar seguir conociendo al Señor, es el momento en que necesitamos ayuda. Ayuda por la arrogancia, por el orgullo. Ayuda por estar completamente ciegos a la realidad de la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que ahora Pablo va a manifestar su amor en agradecimiento, orando por ellos. Pablo ya sabe que él está firme, que ellos están firmes. Pero Pablo va a orar una cosa específica. Punto número 4. Pablo ora, oración para que crezcan en amor y santidad hasta la venida del Señor. Como acabo de leer en el verso 10, Pablo había dicho que él ora sin cesar día y noche
para poder ver el rostro de ellos, completar lo que falta de su fe. Pero aquí en el verso 11 al 13, Pablo reconoce en su oración que es Dios el que dirige su camino. Dice el verso 11, ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús, nuestro Señor, dirijan nuestro camino a ustedes. Quiero verlos, hermanos. Qué importante es el estar juntos. No demos esto por sentado de que tenemos la libertad de poder reunirnos y compartir y vernos y crecer juntos en el Señor. Pablo quiere que Dios dirija su camino y dice, y que los haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos. Eso dice el verso 12, dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Pregunta, ¿cómo luce el amar unos a otros en momentos de aflicción? ¿Cómo luce el amar unos a otros en momentos de aflicción? Como dijo un teólogo cierta ocasión, él dice, el verdadero amor aumenta en tiempos difíciles, pero el amor superficial desaparece cuando se presentan los problemas. Amar significará pensar en los demás antes que en ti mismo. Se trata de buscar su bienestar antes que el tuyo. Se trata de pasar por alto las ofensas y cultivar la paciencia y la tolerancia hacia quienes te molestan. Implicará ser fiel al lado de las personas incluso en sus momentos más difíciles. Significará ser generoso con tu tiempo, dinero y posesiones. Yo creo que usted note el énfasis de Pablo. Y él pone el énfasis en la fe y el amor. Pablo no dice, ustedes están bien, no tengo nada que decirles. No, Pablo dice, he recibido las buenas noticias de su fe y amor. Ustedes se están amando unos a otros. Ustedes están creyendo el Evangelio en medio de las pruebas. Por tanto, crezcan y abunden más y más en la fe. Crezcan y abunden más y más en amor, porque así como la fe está conectada al amor, la fe y el amor están conectadas a la santidad. Verso 13. A fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Mis hermanos, en resumen, nosotros vemos cómo las oraciones de Pablo nos enseñan cómo orar, no solo por los creyentes nuevos, sino por todos los creyentes. Debemos pedir que su fe crezca, que su amor abunda y que su conducta y carácter sean santos e irreprensibles delante de Dios. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Pregunta, ¿cuáles y cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Están enfocadas solo en nuestros problemas o están enfocadas en el fortalecimiento de nuestra fe? ¿Pedimos a Dios por nuestra comodidad o que nos permita amar a todos como Él nos ama? ¿Clamamos a Dios con el mundo en la mente o lo hacemos con la venida del Señor en la mente? Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por el ejemplo piadoso del apóstol Pablo y de la iglesia en Tesalónica. Para concluir, ¿quieres saber o ser recordado nuevamente cómo en medio de la aflicción podemos vivir regocijándonos del crecimiento de la fe de nuestros hermanos hasta que Cristo venga? Esto es lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Que la manera de vivir es deseando estar unos con otros. Que la manera de nosotros poder regocijarnos en el crecimiento de otros es estar anclados en las verdades del Evangelio. Es gozarnos con nuestros hermanos porque van dando pasos firmes en el Señor, y es orar incansablemente por ellos en la vista puesta en la venida del Señor.
Hermanos, que seamos una iglesia que nos caractericemos por regocijarnos al ver a nuestros hermanos crecer. Que cuando nosotros escuchemos cómo los hermanos están creciendo en la palabra de Dios, querramos explotar de alegría por la obra que el Señor está haciendo en medio de ellos. Pongámonos de pie, hermanos. Y mientras se pone de pie, concluyo con una cita del teólogo Duncan una vez más. Preste atención, porque en cierta manera va a resumir la idea central de lo que he estado explicando. Dice: así es como luce vivir la vida a la luz del regreso de Jesús. No se trata solo de luchar contra la tentación nosotros mismos, porque sabemos que esperamos algo mejor. No se trata solo de buscar la ayuda del Señor, que puede derrotar al diablo, y de su espíritu que habita en nosotros. También se trata de entregarnos a ayudar a otros en la batalla, orando por ellos, enseñando, apoyando, animando y corrigiendo a nuestros hermanos y hermanas en la fe, llenos de una esperanza gozosa de que un día los veremos delante de Jesús siendo recibidos en su hogar celestial. Que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos el gozo de poder ver crecer a nuestros hermanos en la fe. Gracias por la manera en que lo estás haciendo en nuestros medios. Y ahora te pido, Señor, que podamos crecer en ese sentido de fe, de amor y de santidad para darte gloria solamente a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.